Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada y estoy más que feliz porque me acompaña Fer Esquembre y tenemos novedades. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, un placer siempre en estos diálogos. Muy bien, Bueno, acá estamos trayendo novedades. ¿Querés que les contemos un poco la idea? por favor, contalo. Bueno, con Fer, primero nos vamos a presentar un poco. Yo te presento a vos y vos me presentás a mí, ¿querés? Bueno, acá está Fer, un genio de las 5 leyes biológicas, una persona que se comprometió con este conocimiento y yo sé que fue hasta el último renglón de esta teoría y después se puso disponible para compartirla. Así que Fer es un genio de lo que son las 5 leyes biológicas, que después él lo aplica en todo lo que es la biodecodificación y en esta terapia que ayuda a las personas a que encuentren el origen de la enfermedad y que generen esa torsión interna que vuelve a permitir que la biología encuentre su equilibrio. Dicho todo esto, Fer Esquembre tiene un canal lleno de material sobre estas cosas, todos invitados a verlos y todos invitados, creo que Fer siempre hace esta invitación, empezar a saber de qué se tratan las 5 leyes biológicas para que uno pueda comenzar a conversar con su biología, que es el primer espacio que tenemos juntos, conversando con la biología, y lo que les traemos hoy, que es este espacio que vamos a fundar ahora, es una nueva lista de videos en donde vamos a buscar conectar con uno, ¿sí? Así que bueno, todo un desafío para nosotros, porque muchas veces uno en esto da por hecho que todos comprendemos lo que se está diciendo, así que siempre vamos buscando la forma de explicarlo más claro, de explicarlo de otra forma, y acá se hace fundamental la participación del que está escuchando. Así que esto también es un llamado para toda la gente que hace un montón que nos sigue y para los nuevos. Cuando escuchan algo que no entienden, cuando tienen una duda, cuando quieran saber algo, van escribiendo abajo de los videos porque nosotros leemos todos los mensajes, por un lado. Y por otro lado, nos es mucho más práctico explicar cuando hay algún ejemplo. Este espacio, conectar con uno mismo, se va a tratar de ir trayendo preguntas, consultas, lo que a veces vemos en el consultorio, lo que la gente nos pregunta por privado, porque ahí vamos viendo que cuando hay una pregunta que nace desde una persona que resuena con preguntar eso, llega a mucha más gente. Nosotros en el intentar explicárselo a alguien, también se ve que nos ponemos como más empáticos con la pregunta y entonces surgen explicaciones y comprensiones que por ahí tienen mucho más alcance. Aprovecho a saludar a toda la gente nueva que se empiece a sumar a este canal. Estamos con movidas nuevas, así que se va a empezar a acercar gente nueva. Así que dicho todo esto, Fer, te cedo la palabra para la presentación de este espacio. Bueno, por ahí, por si alguien está escuchando esto por primera vez y no te conoce, que lo dudo. Bueno, con Pau nos conocemos hace muchos años. Eh, es una persona, o sos una persona con la que he podido compartir un montón de miradas, un montón de pensamientos. Hemos podido discutir situaciones, hemos podido encontrar puntos en común y yo admiro tu capacidad de articular información y bajarla de una manera diferente. ¿Mm? He podido observarlo en diferentes planos, desde la medicina, podemos llamarle alopática, medicina germánica, lógica global convergente, y poder traducirlo y bajarlo para que todos, cualquiera sea su alcance, pueda de alguna manera empezar a comprenderlo. ¿Mm? Y creo que en base a eso surge esta nueva lista de reproducción que la vamos a llamar Conectando con Uno. ¿Mm? Me Ese gustó, uno que va a ir conectando. conectando con uno. Va a ir teniendo títulos específicos, vamos a ir viendo procesos específicos
Y vamos a por ello, Pau. Siempre es un placer y uno de los objetivos es divulgar esta información y a cualquiera que le guste esta información, le agradecemos que se suscriba a nuestros canales de YouTube. Esta información va a estar en los dos canales y que lo comparta, ¿m? Que se suscriba, que toquen esa famosa campanita para que le vayan llegando los videos cuando vamos haciéndolos y que los comparta. Es una forma de divulgar esta información. Y acá es súper importante que la gente comprenda que la base de lo que hablamos son las 5 leyes biológicas del doctor Hammer. Se llama Nueva Medicina Germánica, que es toda una mirada sobre la biología, el cuerpo, la relación entre el cuerpo y la enfermedad, que para muchos va a ser muy nueva, pero esto es un desarrollo muy profundo y él le puso leyes porque él logró comprobar que se cumplen en todos los casos. Entonces es súper importante que para recibir esta información la persona esté disponible a escuchar algo nuevo tal vez, ¿sí? Porque nuestra mente a veces puede ponernos a comparar lo que dicen acá con lo que escuché más allá, con lo que el médico le dijo a un pariente y así. Y entonces ahí es súper importante eh, empezar a ver desde dónde yo tomo esta información, para no entrar en resistencia, ni en lucha interna, ni entrar en conflicto con alguna otra teoría o cuestión. Entonces, esto tiene una base, es la nueva medicina germánica del doctor Hammer, son las 5 leyes biológicas que se aplican a través de, por decirlo de alguna manera, protocolos de la biodecodificación, y que van a invitar a ver que todo síntoma o enfermedad está directamente relacionado a un conflicto interno que tiene esa persona y que está pendiente de resolución. De esto hay toda una teoría, hay un montón de videos y ya gracias a Dios también hay un montón de gente hablando de esto. Entonces, súper importante saber que hablamos desde este lugar, que no estamos en contra de nada y que nuestra creencia, creo que es fundamental, es esto que decía Fer, es la integración, es poder trabajar en equipo, porque somos seres integrales. Entonces yo no puedo agarrar un riñón como si estuviera revoleado en el universo sin comprender que este riñón es parte de un sistema, este sistema está dentro de un cuerpo, este cuerpo es un humano, este humano tiene otros aspectos además de su biología. Entonces, la biodecodificación tiene esta mirada integral, las 5 leyes biológicas también tienen una mirada integral de la biología, así que vamos por ahí. Otro mito para como empezar a romper, es que esto no es magia, esto es un proceso biológico, acá nada de afuera te va a sanar, curar o sacarte eso que estás teniendo, vas a tener que hacer un proceso de ir a ver qué te está pasando e ir encontrando la resolución, la integración, la disolución de eso que te está pasando interiormente. Así que bueno, nada de ni magia ni misticismo, son leyes biológicas, son procesos, esto es un conocimiento, que vuelvo, son las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, y al que le pique, comience a buscar información sobre esto porque es un viaje de ida. Vamos, Fer, así le entramos en el tema de hoy. Genial. Y para quien quiera hacer preguntas directas, por supuesto están los comentarios de YouTube y también van a encontrar en nuestras redes sociales algún link, como puede ser el del grupo de WhatsApp que tenemos, que se llama Desde Otra Mirada, que creamos hace varios años. Y también ahí en Instagram hay un grupo de Telegram donde por ahí se puede pasar una información un poco más amplia, un poco a veces más contundente, Pau, porque bueno, ya ambos hemos vivido el que nos anulen los canales de YouTube y los den de baja, etcétera, por lo que hay una información que a veces se pasa por otro lado. Bueno, dentro Vamos. de esto entramos en el tema y hoy teníamos la idea de hablar sobre los diagnósticos de artrosis. ¿Mm? Sí, tuve una consulta privada fue, pero me gusta esto de traerlo porque hay diagnósticos que a la gente la asustan un montón.
vos vas y te decís, bueno, tenés un resfrío, o bueno, o tenés, no sé, un hongo abajo de la uña, y pareciera que eso no se siente tan terrible como algunos diagnósticos en donde, en este caso inclusive, su abuela lo tuvo y la pasó como con mucho dolor, su mamá también. Entonces, para esta persona, darse con ese diagnóstico de artrosis fue como, lo sintió como intenso, brutal, como, ¿viste? Entonces, primero ir hablando de qué se trata, después ver esto de que ella no heredó, no es hereditaria la artrosis, Bien. como se la piensa. Entonces, bueno, abrir esto, ¿no? Porque hay mucha más gente de la que pensamos en la vida cotidiana que se está dando con estos síntomas y no sabe qué hacer, y desde la medicina moderna la empiezan a llenar de medicamentos. Entonces ella dice, ¿qué otra opción tengo? Esta fue su pregunta. ¿Qué otra opción tengo? ¿Qué puedo hacer? Ok. Los dejo con un maestro, Félix Kembre. Acá lo que voy a hacer durante unos instantes es dejar esta pantalla ahí ampliada para que cualquiera le pueda hacer una captura de pantalla, tener esas denominaciones a vista. ¿Mm? Ahí Sí, está. Y ahora saco el anclaje y lo vamos a observar sobre esto. ¿Sí, Pau? sí. Yo les voy contando mientras Fer se acomoda. Ese es un gráfico de la segunda ley biológica donde se explica el funcionamiento de todas las enfermedades. Primero lo vamos a hacer un poco técnico, tal vez, y después lo vamos a llevar a la vida cotidiana. O sea, una persona que presenta este síntoma, ¿qué le pasa en su vida cotidiana? Pero vamos primero con esta parte. Exacto. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿sí? Vamos a entrar en primera instancia sobre este gráfico, que bueno, lo preparé como para tenerlo más a la vista, pero podemos pensar que esta línea que he trazado acá es como la línea de la vida, ¿m? De cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces ya tenemos muy a la vista de que cuando se presenta un desafío o una situación conflictiva, se abre lo que se denomina un proceso de evolución personal, lo que se denomina desde la medicina germánica un programa biológico especial, y desde la medicina alopática se llama una enfermedad, como es la artrosis, y desde la LGC se denomina un proceso de transición. ¿Mm? Dejando esto a la vista y viendo que esta es la línea de la vida, todos estos procesos de evolución personal, ¿m? Porque tengan presente que cualquiera que esté con un diagnóstico de artritis o de artrosis o de condrosarcoma, por ejemplo, está dentro de un proceso de evolución personal. ¿M? ¿Sí? Lo que sucede es que como nadie nos enseña cómo funciona esto, cuál es la función de esto, a veces las personas quedan como en circuitos cerrados. Dentro de este gráfico, estos procesos tienen un inicio y tienen un fin. Dentro de esta línea de la vida, lo que sucede arriba de la línea es durante el día y lo que sucede abajo de la línea durante la noche. ¿Sí? Entonces acá yo les he puesto shock, VHS, como se denomina desde la medicina germánica, o conflicto. ¿Sí? Estos procesos tienen dos etapas. Para ubicarnos en qué momento de la línea de nuestra vida o de estos procesos hemos tenido el diagnóstico de artrosis, por lo que vos comentabas que es artrosis, ese diagnóstico se da en esta segunda etapa, casi a la finalización del proceso de evolución, ¿sí? Casi a la finalización. Y tengan en cuenta que la palabra artrosis termina en osis, ¿m? Que significa acumulación de tejido cicatricial. Cualquier persona que tiene el diagnóstico de artrosis previamente tuvo un diagnóstico de artritis. ¿Mm? Previamente. ¿Sí? La artritis siempre precede a la artrosis. ¿Mm? Ahora,
Todos estos procesos tienen dos etapas muy bien marcadas, muy bien diferenciadas. En esta primera etapa, que es lo que denominamos una fase activa, y en esta fase activa, ¿qué características hay? Donde empieza este proceso de evolución, que en algún momento se siente dolor y se diagnostica artritis. ¿Cuáles son las características previas? Es que no hay síntomas en los cartílagos. No hay síntomas en los cartílagos. Lo que sí se puede observar previamente es si por cualquier circunstancia la persona se hace un estudio, lo que se va a ver es que hay poros en el cartílago. Hay como pequeñas burbujitas de aire. ¿Sí? Y en la realidad de la persona, en su vivencia particular, ¿sí? Una de estas características, una de las características en esta etapa, es que va a estar con un pensamiento recurrente, ¿sí? Y el pensamiento recurrente va a estar en relación a cómo hago para resolver este shock DHS o conflicto. Es acá donde surge que el conflicto tiene una función, ¿sí? Lo podemos mirar como un riesgo, con miedo y quedarnos en el lugar, o podemos empezar a verlo, ¿sí? Como la posibilidad de expansión, que es parte de este proceso, ¿sí? Luego de que la persona ha transitado durante lo largo de su vida esta fase activa, la vida de por sí, la biología, no resiste estar con estrés permanente, con un pensamiento recurrente que produce estrés. Es ahí cuando la vida, de una forma consciente o inconsciente, resuelve la situación. Eso es lo que se denomina conflictolisis. Y yo le coloco conflictolisis 1, porque es una primera resolución, consciente o inconsciente. Tengan en cuenta que cuando se está con ese pensamiento recurrente, con ese nerviosismo, con esa ansiedad, con ese estrés, con ese pensamiento constante, rumiándolo constantemente, eso es a nivel del cerebro. Pero la biología va respondiendo. La biología tiene un proceso que es asintomático, es sin síntomas. ¿Cuál es ese proceso? Se necrosa o se ulcera, podríamos decir, esa parte del órgano. Y acá estamos hablando de los cartílagos. Es por eso que se empiezan a ver como con burbujas adentro, pero ahí no hay dolor. El dolor comienza cuando de manera consciente o inconsciente esta situación previa que produjo estrés se soluciona. Por ejemplo, y ya voy a dar el ejemplo bien característico. Puedo ser una persona que tengo un trabajo y escribo a máquina en esa computadora. Me voy a parar por ahí, no se me ven las manos. Escribo a máquina, ¿sí? Estoy escribiendo a máquina y estoy con dolor en mis manos, ¿sí? Con dolor en mis manos. De alguna manera, la vida soluciona esa situación si es que en algún aspecto yo no me siento suficientemente hábil para escribir a máquina o en la computadora. De alguna manera la vida lo soluciona. Cuando lo soluciona, es ahí cuando empieza el dolor. Y es en esta etapa, recién, luego de la solución, cuando observamos el tema, porque nadie nos enseñó a leer previamente. No nos enseñó la anticipación. No nos mostró que el estrés, lejos de hacer daño, es la capacidad de anticipación del ser humano ante una resolución que es inevitable. Entonces, al resolver el conflicto, se empieza ¿con qué? Con dolor, con hinchazón. Es donde está el diagnóstico de artritis, que justamente termina en itis. ¿Sí? Pero tanto la porosidad en el cartílago asintomática como la artritis o la artrosis son parte de un mismo proceso
en diferentes etapas. ¿Sí? No es ni más grave ni menos grave, lo que nos está indicando de manera concreta y directa en qué etapa de ese proceso de evolución personal está la persona. Yo les decía que la biología responde durante esta etapa con estos poros en los cartílagos. Esos poros son temporales. Cuando se soluciona la situación de manera consciente o inconsciente, estos poros previos se deben rellenar porque el cuerpo no se equivoca y los empieza a rellenar de manera exuberante para que esas articulaciones, esos cartílagos, queden más fuertes que antes. Tengan todos en cuenta que los huesos, cartílagos, tendones, músculos, son los órganos de oro, porque luego de estos procesos quedan más fuertes que antes. ¿Qué es lo que sucede con la artrosis? Vean que acá he hecho una pequeña línea punteada y he puesto acá conflictolisis 2 y abajo C, que es una crisis epileptoide, ¿sí? Y acá abajo, si no se ve, he puesto 3 AM, que ya lo vamos a ver en detalle. Allá abajo dice 3 AM, 3 de la mañana. Bien. La vida es tan sabia, y como es un proceso de evolución y es inherente a la naturaleza, y es un proceso que es inevitable, porque es inherente a la naturaleza y a la evolución de la especie. Es decir, nadie puede evitar entrar en un proceso. Lo que sí puede hacer es que todo este proceso dure lo mismo que una inspiración y una exhalación, o puede durar 2 meses, 6 años, 20 años, 40 años. ¿Dónde está la diferencia? Y cuando viene transcurriendo esa persona a la vida, llega esta crisis epileptoide. Esta crisis epileptoide es inevitable y es la vida chequeando cómo resolviste esta situación. Si la resolviste de manera consciente o inconsciente. Porque si la resolviste poniendo en juego capacidades tuyas, atravesando ese miedo profundo, que siempre está sostenido por una suposición, el ser humano pega automáticamente un salto, termina este proceso y vuelve a la normalidad. Pero como no todo el mundo conoce cómo funciona esto, cuando llega esta crisis epileptoide, que la denomino conflictolisis 2, en lugar de poner en juego sus capacidades, no pega un salto para terminar el programa y salir de este programa que tiene un inicio y un fin, sino que pega un salto al inicio y vuelve en su biología a vivir lo mismo. En su biología vuelve a haber poros en el cartílago, se vuelven a formar, vuelve a resolver de manera inconsciente, se vuelve a rellenar en esta etapa esos poros previos. Entonces no es ilógico que nosotros pensemos que si la biología tiene los cartílagos, se hacen poros, resuelve, rellena. No resuelvo la situación, no pongo en juego las capacidades que ya tenés instaladas, porque si no las tuvieras instaladas no se presentaría esto. Esto es lo que hacemos con la decodificación biológica, es mostrar esas capacidades, dejarlas a la vista para que la persona automáticamente pegue el salto. Si esto no sucede, la persona empieza a quedar en lo que se denomina un círculo cerrado. Como las ratitas que corren en esa rueda sin fin de manera constante, pensando de la misma manera, suponiendo siempre de la misma manera. Cuando se queda el ser humano mucho tiempo en este círculo cerrado, hay una necrosis y un rellenamiento. Necrosis y rellenamiento. ¿Por qué? Porque es un programa, es inevitable. Eso en la biología. Y en la realidad se le va a seguir presentando a esa persona esa suposición de que no es suficientemente eficiente para realizar una tarea.
Acá la palabra es eficiente. ¿Mm? Esa es la palabra clave, ¿sí? Para realizar una determinada tarea. Empieza a quedar en el círculo cerrado y hay necrosis, relleno. Eso empieza a dejar en los cartílagos una, como podríamos llamar, una protusión, un agrandamiento de ese cartílago. Que luego, con el tiempo de estar mucho tiempo en este círculo cerrado, cambia el nombre y empieza a llamarse artrosis, terminado en osis, exceso de tejido cicatricial. Y que no significa, por ninguna circunstancia, de que ceda el dolor o se elimine. Es decir, que la persona empieza a vivir de manera constante un dolor en la articulación, características de la artritis, y un exceso de relleno en esa articulación, características de la artrosis, y en su realidad se le sigue presentando lo mismo. ¿Sí? Entonces después nos encontramos que un crecimiento excesivo en una articulación que produce que se vayan, porque esto, Pau, puede suceder en cualquier parte del cuerpo y las diferentes partes del cuerpo tienen un sentido biológico específico, porque los desafíos no son iguales para todos. Si querés, vamos entrando en llevar esto a la vida cotidiana, porque el caso es, el diagnóstico que les contaba al principio, Bien. es de artrosis en la cadera. Por eso te quería ahí mostrar esto para que podamos poner como, que, a ver, llega Bien. una persona un día X, hoy, ayer, mañana, y recibe un diagnóstico de artrosis en la cadera. Estamos acostumbrados a pensar, uy, que me agarró la mala suerte, uy, que me agarré esto, como si eso me lo hubiera agarrado de mala suerte, o sea, como que me vino y me agarró. Y acá lo que les queremos mostrar es que a donde Fer puso la artrosis, el día que llegan esos diagnósticos, es porque la persona ha estado viviendo todo un proceso, ¿no? Entonces, la pregunta que hacemos nosotros desde la biodecodificación y desde esta corriente es, ¿cuál es la situación interna que está viviendo esta persona para que su cuerpo exprese este síntoma, ¿no? Y esto es lo que la Fer es un maestro en esto, es que cada síntoma es una brújula directa al conflicto que esa persona está viviendo, ¿no? Entonces, acá Fer nos dice, donde Fer puso esto del shock, hay un momento de la línea de tiempo de esta persona, en su vida, esta persona vivió una situación X, que para ella, y tal vez no para otro, pero para ella, fue un shock, ¿sí? Y ahí es donde la artrosis nos va contando de qué se trató ese shock, ¿no? Esto que Hammer dice en otra de las leyes biológicas, es que todo síntoma o enfermedad tiene un sentido. Vino a mi vida para algo, para que yo evolucione, para que yo resetee mis creencias, mis pensamientos, mis suposiciones, y en ese reseteo hago un proceso en donde el día que yo logro la remisión del síntoma, que sería que termine el programa biológico, no soy la misma persona que comenzó. Porque cuando me doy con... vamos desde cero con un ejemplo. No vamos a poner la historia exacta de la persona que preguntó, porque se nos pueden escapar algunos detalles, pero vamos a suponer que una persona, una mujer de más o menos 35, 40 años, llega con un diagnóstico de cadera, de artrosis de cadera, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo, esta persona en un momento le pasó algo. ¿De qué se trató eso que le pasó? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Como les decía, cada parte del cuerpo tiene un sentido biológico específico. Entonces, quien está con un diagnóstico de artrosis en la cadera va a poder ver que en su realidad hay una situación que ya no la puede sostener más.
acá la clave es como, esto ya es insostenible. ¿Mm? Para que pueda empezar a poner el foco. ¿Mm? Y en relación a esto de la artrosis, está este ejemplo de la cadera, pero bueno, lo que voy a hacer es contarles una consulta real. ¿Mm? Ok. Una consulta real es una mujer diestra, biológica, de 50 años. Me lo anoté acá como para no olvidarme el detalle. Y tener en cuenta que estos procesos de artrosis pueden ser en cualquier parte del cuerpo. Entonces la persona cae a la consulta porque tenía un dolor importante en sus manos y de alguna manera se le había acortado la vista. ¿Mm? Y cae a la consulta por esa situación. Actualmente, con los 50 años, esta persona trabaja en una oficina donde escribe de manera constante en una computadora. ¿Sí? Entonces está escribiendo, utilizando sus manos. Ella cae por dolor en las manos que no le permite en algunos momentos realizar su trabajo de manera eficiente. No le permite tener un movimiento suave y armónico en ese trabajo con sus manos. Entonces, hoy, a sus 50 años, en esta línea de la vida, ella está trabajando en una oficina escribiendo máquina. Cuando empezamos a ver su línea del tiempo, su vida, en estas memorias evocativas, nos vamos a un primer trabajo que tuvo cuando tenía 25 años, ¿sí? Y ese era su primer trabajo, ella escribía también ahí a máquina, y de alguna manera tenía una persona que estaba encargada de ella como su jefe, que constantemente la desvalorizaba en relación a cómo hacía su trabajo. ¿Mm? Constantemente recibía de este jefe como una desvalorización constante. Todo lo que el jefe le decía y hacía, ella lo percibía como una desvalorización. ¿Mm? Esto es clave, porque puede haber una persona ahí con mejores o peores gestos para decir algo, pero lo importante es esta clave, es cómo ella percibía eso que se le decía, ¿no? Y entonces eso que se le decía, ella lo percibía como una desvalorización constante. Esto es clave. Y en las próximas dos situaciones es donde entra nuestro trabajo como decodificadores biológicos, ¿no? Porque ahí, cuando estamos dialogando y nos vamos a los 12 años, ¿m? En esas memorias evocativas, nos vamos a los 12 años, y a los 12 años ella estaba jugando con un rompecabezas que llevaba mucho tiempo armar el rompecabezas, y de alguna manera su padre pasa en algún momento, ve que todavía tiene todo ese rompecabezas ocupando una mesa, y de alguna u otra manera le tira, le desarma el rompecabezas que ella venía con todo su esfuerzo tratando de ser eficiente en cómo poner las piezas. ¿Mm? Cuando seguimos investigando su vida, y no se trata de esto de investigar, sino porque es muy puntual, llegamos que cuando ella tenía 6 años, y tengan todos en cuenta de que todos fuimos niños, hoy, con 50 años, todos le vamos a encontrar argumentos. Bueno, mi jefe era así, bueno, hoy en mi trabajo me pasa esto, ah, bueno, mi papá justo ese día estaba de mal humor y me tiró el rompecabezas, pero bueno, esa es la mirada de hoy con el argumento, pero acá entra el trabajo del decodificador. Cuando llegamos a los 6 años, sus padres se separan. ¿Mm? Y ella los ve y ve la discusión con sus padres. ¿Mm? Esa situación, cuando ella tenía 6 años, y tengan todos en cuenta que los niños, desde que están en gestación hasta los 9 años, los 10, y en muchos casos hasta los 16, 17, son puros, son simples. El niño percibe las emociones de manera pura. El niño no dice, mis padres se están separando, mis padres se están discutiendo, no congenian. No, no, no. La única Tiene mucha capacidad, inocencia.
mucha inocencia en esa instancia, o sea, no sabe cómo funciona Total, todo. total, es una inocencia pura, el niño es como una esponja. En ese momento, esa situación es percibida por esa niña en primera instancia como, si mis padres no están juntos y no me están mirando, ¿m? Lo primero que sintió esa persona es que se le derrumbaba la vida. En segunda instancia, esa misma situación, esa niña siente que si sus padres se separan, ¿m? E incluso ella no puede hacer nada para volver a unirnos, porque para un niño su papá y su mamá son igual de importantes, siente una desvalorización profunda. Y al mismo tiempo está observando una separación. Es la misma situación que desencadena 3 programas de evolución personal. Entre esa misma situación, cuando se percibe frente a esto, ya no tengo mis referentes, en la actualidad se reflejaba como qué, como retención de líquido. Primer marcador de Hammer. La misma situación que es percibida de manera inocente por esa niña, como yo no tengo la capacidad de unirlos, no puedo hacer nada, porque esa es la percepción pura, ¿sí? A lo largo de su vida, eso se presentó como una artritis y como una artrosis En las manos. en las manos. Pero al mismo tiempo, ella estaba observando la situación y también lo sintió como una separación, una situación de la que quería alejarse y no podía, que es el cuarto marcador, corteza visual, un miedo que viene de detrás, que se refleja en la actualidad como problemas de vista. Entonces hoy la persona te cae y te dice, me duelen mis manos, estoy corto de vista, ya no estoy viendo el monitor, pero la base de esto es la misma situación que desencadenó 3 procesos. Uno, retención de líquidos. El otro, problemas en las articulaciones, de no sentirse suficiente, no ser eficiente para hacer determinadas cosas. Y el otro shock, ¿sí? Es de separación, la corteza visual. Entonces, al mismo tiempo, la persona tenía retención de líquido, un pequeño sobrepeso, al mismo tiempo dolor en las articulaciones y al mismo tiempo estaba perdiendo la vista. ¿A qué voy con esto? Que la función del decodificador es esta, porque alguien capaz puede decir, bueno, sí, mis padres estaban discutiendo como tantas veces y se separaron. Bueno, sí, se separaron. Bien, pero hay una parte inconsciente que la movió a esa niña. La movió, la marcó y quedó en lo que se denomina una memoria evocativa. Por eso ahí hacemos hincapié en que si bien uno por ahí describe una situación externa, que en algunas casas son más normales que otras, lo importante que buscamos en la decodificación es qué le pasó a esta persona con eso. Cuando eso ocurrió, ¿qué te pasó a vos adentro? Ahí se graba, yo digo que se tatúa a fuego, una percepción, un sentir, una creencia raíz, les estoy diciendo yo, en donde a partir de ahí esa persona empieza a, a generar conductas y comportamientos que están totalmente ligadas a esa percepción interna y que la biología va a acompañar. O sea, si yo no me siento, voy a decir así como en general, eficiente para, mi biología va a colaborar con eso, haciéndome crecer las articulaciones, por ejemplo, para que yo siempre pueda trascender el conflicto. Ahí es donde la biología aporta, o sea, siempre el síntoma, hay que tener una mirada amplia, pero siempre el síntoma va a venir a colaborar con lo que yo sienta como conflicto.
y con la conclusión que yo haya sacado en ese conflicto. Claro, Entonces ahí la bio nos lleva o en una línea de tiempo o a veces se entra como en, a ver, ¿cuál es el conflicto que tenés hoy? Y si uno va hasta el fondo, va hasta el fondo, va hasta el fondo, va a encontrar esa percepción interna, esa conclusión, esa creencia raíz que sostiene activo ese síntoma. Y ahí digo una cosa más entre paréntesis. Es súper importante, si vas a estar escuchando estos videos, es que sean desde un lugar de no juzgar, de una comprensión de que la percepción es personal, pura e individual, y que nosotros traemos ejemplos de la gente que los ha compartido con nosotros, y que puede que sea el de esa persona y no sea el tuyo. Entonces es súper importante esto, porque cualquiera diría que, no, pero yo lo solucioné así. Bueno, ese sos vos. Pero acá estamos trayendo un ejemplo de tal vez alguien que tuvo esta situación, no supo cómo resolverlo y llega a los 50 años con artritis y una cuestión en los ojos, ¿no? Entonces, súper importante la predisposición desde dónde van a escuchar estos videos. A veces estamos yo y Fer, no está la persona que tiene el síntoma para hacerle alguna otra pregunta, por eso buscamos traer casos que hemos atendido o casos con los que hemos podido intercambiar, ¿no? porque vos fíjate, Pau, que en este caso que vos hablas de la cintura, ¿no? De la cadera. Sí, Entonces, pone este mismo ejemplo, pero cuando eran chicos, bueno, porque nunca importa el hecho, por eso es medicina germánica. ¿Mm? No importa el hecho, lo que importa es la percepción. esa es la Entonces, clave. hay una situación y esa persona lo pudo ver en el momento como es insostenible esto. Y después a lo largo de la vida se le va a seguir presentando diferentes situaciones para volver a sentir lo mismo. Cuando no ponemos en juego esas capacidades, no sabemos cómo resolverlo, que es lo que explicamos a través de la decodificación biológica y la lógica, cómo disolver esa situación, cómo desprogramar ese pensamiento ya obsoleto, es cuando se empieza a quedar en recidiva. Pero después, ¿qué sucede? Para el cerebro humano, para que lo tengan todos en claro, papá, pareja, amigos, compañeros de trabajo, colaterales, amantes, novios, el verdulero de la esquina, para el cerebro humano es lo mismo. Lo que sucede es que en algún momento de la vida ya no está mi papá o mi tutor o mi cuidador. Está un novio o está un jefe, pero estoy sintiendo lo mismo. ¿Sí? Por eso acá empezamos a prestar atención a lo que sentimos, no a lo que estamos pensando. Por eso es el pensamiento, y yo recalco el pensamiento, esa incapacidad del ser humano que es el pensamiento. Y recalco, es una incapacidad, tiene una función, ¿sí? Que no es lo mismo que razonar, que nos permite racionar u organizar. Es muy diferente un pensamiento sobre circuitos repetitivos a empezar a ver qué que se siente impulsado por por una intuición, no por un instinto básico. Entonces, el objetivo en esto, uno de los objetivos es brindar una referencia. Esto es una referencia. Esto no es para creer, es una referencia. Tengan todos presente que las referencias son dinámicas, como la vida, y las creencias son estáticas. ¿Mm? Una creencia condiciona, una referencia te permite elegir. Y es lo que, por lo menos, intento que nos quede plasmado acá.
en relación. Acá, sí, perdón. Ahí está. Acá lo que quiero es también traer, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? El famoso, ¿cómo se hace? Yo cuando llega ese punto, cuando la pregunta, esto así un chisme entre nosotros, cuando la persona llega al cómo se hace, siento que es un acto de rendición al sostener la versión anterior, ¿ves? Me encanta. Cuando la persona dice, lo entendí, pero ¿cómo se hace? Bueno, Bien, ahí, eso, ¿cómo se hace? Porque eso te abre a ponerte disponible a, así como lo venía haciendo, no es. ¿Cómo será? ¿Ves? Entonces me encanta llevarla a la persona hasta ese punto que te dice, ¿cómo se hace? Bien. Si entendieron lo que dijo Fer, vuelvan a ver el video, si no. Primero hay que ir a revisar todas esas cuestiones internas que están pasando, ¿no? Pero paralelo a eso, somos testigos de que limpiezas orgánicas que te lleven a estar desinflamado colaboran un montón con estos procesos biológicos, ¿no? Punto uno. Punto dos. Afrontar el desafío que te traiga la vida con respecto a estos temas es clave, es clave. Y luego tiene que venir ahí una cuestión de aceptación de que yo estaba ahí, me pasó esto, ahora tengo esto, y que si yo me desinflamo, me pongo disponible, mi cuerpo tiene con qué finalizar este proceso. Entonces, acá dimos como muchas claves, vuelvan a escribirlos, vuelvan a anotarlos, porque estas son las claves de hacer lugar a que un proceso biológico, como dice Fer, tiene un principio y llegue a su final. Yo les aseguro, este es el primer video de esta columna, de esta lista que estamos haciendo, ¿no? Conectando con uno. Yo les aseguro que aquí, al final del proceso, del que cada uno esté viviendo, va a haber una persona diferente a la que era antes de que comenzara esto. mm, Fer, un montón para hoy. No sé ahí si queréis ir cerrando porque ya van casi y 50 minutos. para cerrar la idea, desde mi mirada, cuando una persona dice, pero ¿cómo hago con esto? Fijémonos cómo trabaja el cerebro humano. La persona en el momento está diciendo, ¿cómo hago con esto? En el momento que está diciendo, ¿cómo hago con esto? Ya está suponiendo, ¿m?, que no va a poder hacer algo adecuado para resolverlo. ¿Sí? Es como para empezar a tener a la vista cómo funciona el cerebro humano. Y en algún momento podemos abrir qué función tiene la memoria. ¿M? Porque automáticamente, ¿cómo hago? Pará, si estamos acá, y entra la ansiedad, pero ¿cómo hago? No, pero tengo que estar atento. Atento. ¿M? Como para dejar ahí esta otra mirada, ¿no? De cómo Acá hago. tiene una más. Cuando la persona dice cómo hago y supone todo lo que Fer dice que supone, ahí es muy bueno si alguien acompaña a alguien, hacerle la pregunta, ¿qué harías vos ahora? Asumiendo que lo que la persona pueda hacer es perfecto. Ujú. ¿Sí? Porque muchas veces estamos esperando esas soluciones. Si yo te digo cómo lo hago, cómo lo haría yo, pero para que vos te sanes es importante qué harías vos. ¿Sí? Claro, lo que sucede también, Pau, es que el ser humano actúa siempre de manera automática en referencia externa, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces lo que sí se ve es que ponerse lo que se denomina a veces una lógica inversa o una referencia interna para poder Voy a entender anotar. lo que está pasando, Ya tenemos próximo programa. necesita, Referencia externa, claro, cambiar, ¿no? Esa una lógica inversa. externa y poder empezar a ponerse en una referencia interna para dejar de buscar afuera el tipo, porque como se buscan siempre como siempre el ser humano tiende a buscar el culpable afuera, es lo más básico, común y más obsoleto, buscar el culpable afuera, también empezamos a buscar las soluciones afuera. Por eso esto es una referencia. ¿Mm?
Esa es la gran Perfecto. diferencia. ¿Mm? Bueno, un montón para el primer encuentro. Sugieran este encuentro a todos los que conozcan que les interesen estos temas. Nos empiezan a seguir porque eso nos hace crecer. Nos siguen en Instagram, Fer Esquembre, Carrara Paola. Y bueno, y vamos a ir subiendo, si ponen la campanita, y les va a ir avisando cuando subamos sobre esta columna. Fer, amo estos momentos. Me voy a atrever a decir algo muy pavo, y es que para mí son orgasmos cósmicos. Los vivo así, quedo con todo encendido para seguir aprendiendo, poniendo en práctica, porque todo esto que decimos nosotros no estamos exentos de vivirlo igual y nos vamos encontrando con estas cosas. Así que vamos por más de esto. Gracias, gracias, gracias. Aprendo en cada encuentro, y gracias a los que se quedan hasta el final. Y bueno, y van participando. Están todos invitados a participar con preguntas. ¿Qué temas quieren que abramos? ¿Qué síntomas? Si no entienden alguna de las palabras que decimos, o sea, los comprometo. Si quieren que este espacio crezca, los comprometo a que escriban abajo de los videos qué quieren escucharnos hablar. Gracias, 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 y nos vemos en la próxima edición.